Bienvenidos a Empezando a Emprender, capítulo número 3. Hoy no tenemos invitado, lo que sí tenemos es muchos temas de la semana, los errores comunes y mucho más. Bien, vamos a ir desglosando un poquito y esta vez traemos algo de info que encontramos más o menos en el mercado, con algunos tips, hicimos un buen análisis de mercado o de temas, como para traer hoy sobre la mesa y empezar a plantear y debatir un poquito sobre estas cosas. Bueno, hoy un capítulo especial porque por lo general nosotros nos juntamos jueves por la tarde, hoy a la mañana, no nos está funcionando muy bien la cosa, pero bueno, hacemos lo que podemos. Uno de los temas que queríamos hablar era justamente los errores que las personas cuando quieren emprender no tienen en cuenta. La importancia de hacer un buen análisis de mercado, ya sea de tu producto, de tu servicio, lo importante aquí es que la gente tiene que validar eso. Si la gente no lo valida, y con gente me refiero a que en vez de tratar de definir o crear el mejor producto o servicio, sin antes haberlo testeado con gente, tenés que preguntarle al menos a 10, 20, 30 personas que no sean tu familia a priori, porque la familia siempre te dice o te da el ok sobre todo lo que estás haciendo, pero bueno, agarrar 10 a 50 personas y poder ver si realmente lo que vos ofreces soluciona un problema real o no. Y también ver si el público al que le estás haciendo esas consultas es realmente el público objetivo. Sí, el público objetivo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ofrecer un producto por el cual, o un servicio por el cual vos querés cobrar X precio por ticket, haciendo las consultas a gente que sabés que no tiene ese poder adquisitivo, que preguntándole a alguien que sí, que es la persona que vos querés que sea tu cliente ideal. Es muy distinto, y hacer todo ese análisis previo te ayuda a no frustrarte en el camino, a no tener que renegar una y otra vez modificando básicamente tu producto o servicio, sino a tenerlo bien definido al principio y empezar a trabajar sobre eso. Sí, a mí se me ocurren varios ejemplos. Hay una serie que se llama Silicon Valley, que es buenísima, súper recomendada. En esta serie, uno de los capítulos, están sacando el producto al mercado, una versión beta. Antes de eso, le dan esta versión a varios amigos, varios conocidos. ¿Qué pasa? Eran todos programadores, por ejemplo. Entonces, un usuario normal, esto era una aplicación para el público general, un usuario normal, vamos a hacer un Google Drive, Sí. pero globalmente. Bueno, estos chicos se lo dan a otros programadores, los programadores es fenomenal, funciona perfecto, claro, porque son técnicos, pues entienden qué pasa adentro, qué sé yo. Un usuario normal no lo entendía. Bueno, y era todo el capítulo de eso, era un poco de parodia esta serie, pero es muy interesante porque va a ese punto. Es muy importante conocer el mercado. Sí, totalmente. El problema también es cuando uno hace el análisis de mercado, tal vez después de haber hecho un poco del producto. Ese fue un error que yo también cometí. Sí. No sé si vos querés hablar de un error que vos cometiste. No, es que literalmente esta semana tuve que redefinir nuevamente eso, y digo redefinir porque uno cuando empieza a emprender es como que ya tiene una idea o arranca con una idea de decir, bueno, quiero hacer esto, piensa que su público es cualquier persona, no sé, que esté un poquito, en mi caso, alguien que esté pegado a la tecnología o algo de eso, y la realidad es que no, la realidad es que tenés que definir bien cuál es tu cliente objetivo, cuál es tu mercado, dónde vas a ir a atacar, porque muchas veces también pasa que querés abarcar todo o resolver un montón de problemas cuando no tiene mucho sentido abarcar un mercado tan grande, sino enfocarse en algo que querés resolver y a partir de ahí empezar a crecer. Pero me pasó justamente eso la semana pasada o esta semana, de volver a definir nuevamente el mercado objetivo, cuál es el valor agregado, y todo eso es un trabajo que lo tengo hecho ahora, y sé que a partir de ahora tengo que empezar a trabajar sobre eso que tuve que crear esta semana puntualmente. Bien, sí. Yo, bueno, como otro ejemplo, yo al salir de la facultad empecé, creo que fue en cuarto año de la facultad, empecé a desarrollar un sistema con un amigo que se llamaba Let's Play. Sí. Bueno, nosotros vimos un poco el mercado, vimos que nadie lo había hecho, nosotros era para alquilar canchas de fútbol. Acá en Argentina siempre se juegan unos partiditos 5 contra 5, ¿viste? Entonces vos podés alquilar eso o también podés conseguir equipo, era un poco de todo. Éramos chicos, estábamos haciendo las cosas más o menos a los apurones por algo de que nos gustaba a nosotros. Claro. Nosotros lo queríamos, nosotros éramos el público objetivo, por decirlo así. Exactamente. Entonces lo empezamos a hacer,
yo empiezo a pensar en cómo venderlo, voy a los lugares para decir, bueno, esta persona que es la que me va a pagar a mí un servicio de suscripción, que no es, yo pensaba en el cliente como si fuera yo, pero en realidad yo se lo tenía que vender a la persona que gestionaba la cancha. Esa persona que gestionaba la cancha, no había mucha gente que no le interesaba eso. Que decir, ¿y cuánto me va a salir? Y dice, y yo ya lo tengo en la agendita, listo. ¿Viste? Vos me llamás, yo lo agendo, me mandás un mensaje por WhatsApp. Bueno, listo, no pasa nada, yo voy a ver cómo convencerlo. Pensaba en eso, en cómo convencerlo. Fui a varias canchas hasta que fui a una que me dice, no, mira, nosotros ya tenemos este sistema, que se llama Alquila tu cancha. Digo, uff. Y era exactamente lo mismo era que planteaban. exactamente el producto que nosotros estábamos haciendo. Claro. Pero ya estaba hecho. Ya estaba completamente hecho, ya estaba integrado, ya tenía integración con cámaras, por ejemplo. Entonces te veían, vos podías ver el partido que era jugado, que ellos están asociados con otra empresa incluso, ¿entendés? A ese nivel que vos decís, bueno, nada, nos arruinó completamente la idea. En ese momento también, yo no me di cuenta, pero había formas de o pivotear o decir, bueno, hay más mercado, o sea, no estaba en todo, incluso ahora, después de 5 años, todavía no están en todas las canchas, todavía no es un servicio que sea ideal para todos. Claro. Pero te pones a pensar también como una persona normal, decir, bueno, ya no vas a ser el primero, ya no, es otro completamente diferente. Ese fue un error para nosotros fatal, porque era cuestión de hacer esa pequeña investigación que fue horas, te digo, o sea, horas de ponerle que habrá sido en una semana. Yo ya me había dado cuenta de que era inviable, de que no íbamos a ser los primeros, de que, viste, y estuvimos 2 meses haciendo el producto. Claro. Fue una locura, fue una locura. Sí, tal cual. Lo que me parece también es que está bueno ser el primero en algo, porque eso te da pie a, si te equivocas, no tenés a alguien atrás que te esté pisando, es como, tenés otra capacidad para resolver las cosas, para ir mejorando y demás, cuando sos el primero. Pero no necesariamente, si por ejemplo hoy querés llevar adelante esa idea, habiendo hecho un análisis, ¿no? y estás convencido de que puede funcionar, no es malo tampoco ser el quinto en hacerlo, porque mientras que lo hagas mejor que los demás, en la escalera vas a seguir subiendo. Sí, o impactes en el mercado en el que no están ellos. Tal cual. Vamos a decir, por ejemplo, justo este de Alquila tu cancha está en Colombia, en Chile y en Argentina. Bueno, por ejemplo, no está en Ecuador. ¿Por qué? Y bueno, porque no fueron, no tienen contacto, qué sé yo. Bueno, si tal vez tenés un contacto en Ecuador, vas a agarrar y poner el mismo sistema, pero en Ecuador, tu sistema, pero en Ecuador. Exactamente. ¿Por qué no funciona ahí? Y tal vez ni siquiera lo intentaron ellos. Sí. Listo. Con eso, o lo ponés en Brasil. No tan en Brasil que en. Viste, que vos decís, bueno, sí, qué sé yo, lo tenés en portugués o qué sé yo, tiene algunas dificultades en ese aspecto. Sí. Sí, bueno, pero no es un problema. ¿Viste? La funcionalidad de los cambios no es algo, el idioma no va a ser un problema en eso. Entonces, fin al cabo, hay muchas formas de encarar ese tipo de competencia. Me va a decir de que hay sistemas que, para mí bueno, para mí no, en general hay sistemas que son exactamente los mismos, pero uno está enfocado en Argentina, otro está enfocado, vamos a decir, en España. Sí. Listo, ¿viste? ¿Y cómo se gestiona? Bueno, porque esa persona tenía contacto en España, entonces le convenía expandirse por ahí, y bueno, va fluyendo por su mercado, por donde él se mueve. Tal cual, tal cual. Yo creo que sí es verdad de que vos puedes hacer el mismo producto, por ejemplo, para Argentina, para México, para Brasil, para donde sea. Cambian algunas cosas, capaz me estoy equivocando, ¿no? Porque el otro día, uno de los encargados de Tienda Nube comentaba justamente de que fue muy complicado meterse en el mercado de Brasil, de que Tienda Nube puede expandirse en Brasil. Y uno pensaría, dice, que el mundo e-commerce es exactamente lo mismo en cualquier país al que vayas. Pero lo que ellos tuvieron que hacer es tratar de vivir al menos un tiempo en Brasil para poder entender también parte de su cultura, ver cómo funciona. Y creo que, por ejemplo, no es lo mismo largar una promoción para Argentina, no sé, vamos a poner Mercado Libre, no larga la misma promoción para Argentina que para Brasil,
pero porque capaz al público brasilero le impactan otras cosas que al público argentino no. Claro, el cliente es otro. El cliente es otro, pero capaz que la estructura no varía mucho. O sea, Bueno, a eso es lo que, tal vez las funcionalidades internamente no te cambian Tal cual. nada. Solamente es este front-end, cambiar un poco el público, ver, decir, bueno, igual que hablamos, no sé si lo hablamos en el primer capítulo o en el segundo capítulo, de cómo vender algo. Bueno, vos vendés según la persona que está recibiendo. Bueno, le podés decir lo mismo a todas las personas. Tal Sí, cual. bueno, esta persona va a ser más receptiva si yo le voy por este lado. Tiene un hijo. Bueno, che, a tu hijo, bueno, claro, le pegás directo al corazón cuando hablas del hijo, de esto te podría solucionar un problema para tu Sí. hijo. En cambio, una persona que no tiene hijo no le va a decir eso, si no le influye. Puede ser, bueno, tu sobrina, bueno, Claro, por ahí, sí, pero tal cual. es complicado, entonces vos tenés que ir cambiando eso. Y en las páginas web, justamente, si vos vas al mercado Brasil, bueno, primero que esté en portugués y segundo, ver cómo hacer para llegar. Yo creo que es muy, muy loco eso. Para mí una cosa de impactar el mercado yo creo que es esto de ir a vivir allá o ver qué onda. Mucha gente que tiene un mercado que funciona en España tiene muchos problemas para ir a otros lados. Siempre buscan ir a México, que es bastante grande, y siempre hay un problema, hay conflictos de cómo hacerlo. Tal vez también si tienen productos o cosas así es más difícil porque tiene toda una gestión diferente, pero incluso en la parte de sistemas es muy diferente, porque esa cultura sí cambia mucho, ¿viste? Entonces, bueno, nada, hay que ver cómo impactar. Sí, tal cual. Hay otras cosas que son más globales, que uno lo piensa como, vamos a decir, para el yankee, ¿viste? Vamos a decir, para un estadounidense promedio que vos vas a ese público objetivo, y bueno, ese público objetivo, al ser tan grande, es más fácil que abarque. Y también cuando funciona en un mercado como Estados Unidos, bueno, es más fácil que funcione en otros lados. Por eso también hay mucha gente que encara directamente a eso, a Estados Unidos. Porque hay mucha influencia, vamos a decir, a nosotros no nos afecta. Decir, bueno, esto es un público estadounidense, a uno le gusta, vamos a decir, la Apple, todos los ecosistemas estos. Bueno, están enfocados para un público estadounidense y nosotros buscamos un poco eso, decir, vamos a buscar este tipo de marcas, este tipo de cosas, vamos a decir, la elite, buscamos estar en esa elite, entonces uno va para ese. Tal cual, trata de igualarse o trata de parecerse mucho a eso. Pero bueno, eso es clave justamente, tratar de analizar cuál es tu mercado objetivo, cuál es tu cliente objetivo y a partir de eso, trabajar. Trabajar porque, volvemos a repetir lo mismo, no es lo mismo apuntar a una persona o tratar de venderle algo a una persona que tiene un hijo, que a una persona que no, que a un mercado donde se habla en portugués, un mercado en español. Es totalmente distinto, las culturas son distintas, por ahí son muy parecidas, pero tienen cosas que se diferencian, entonces hay que saber bien cómo apuntar a cada uno de esos mercados. Así que eso es clave, que cuando recién estás empezando a emprender no lo tenés en cuenta, y por ahí puede que no lo tengas en cuenta y capaz nos estás escuchando y vas a seguir haciendo lo mismo, pero la realidad es que en algún momento, si no lo tenés bien definido, te vas a chocar contra una pared, lo vas a tener que hacer y nada, perdiste tiempo que te podrías haber ahorrado por hacerlo. Pero a nosotros igualmente como emprendedores nos gusta chocarnos solo por más que nos digan las cosas un montón de veces. Pero es muy importante ver tus errores, ver, decir, bueno, esto es lo que yo hice, ¿y por qué no funcionó? Vamos a decir, por ejemplo, lo de alquilar tu cancha contra Let's Play, que es lo que estaba haciendo yo. Se llamaba Let's Play. Los tipos de alquilar tu cancha es sencillo, alquila tu cancha, listo, punto. Claro. Ya está, funciona. Let's Play, yo le tenía que explicar al tipo que era Let's Play. Sí. El nombre del programa, claro. Sí, ¿cómo puede ser? Bueno, eso, el nombre también, o sea, el nombre depende mucho de cuál va a ser tu mercado, cuál va a ser tu público. O sea, si le pones un nombre en inglés o un nombre, no sé, en cualquier otro idioma, que la gente no sienta o no entienda rápidamente de qué se trata, y es complicado impactar de una, que es lo que uno quiere, ¿no? Que básicamente a partir del nombre se entienda de qué se trata y puedan contratar eso. Pero bueno, son todas cosas que uno cuando recién empieza no las tiene en cuenta claramente. Hablando de errores, a mí me gusta pensar en futuros posibles errores. Esto de uno... a mí me ofrecieron un par de cosas que
hay que tomar decisiones, ¿viste? Vamos a decir, ¿por qué? A mí me ofrecieron ser parte como socio fundador de un proyecto. Yo pensaba encarar eso directamente por afuera, decir, bueno, te hago un presupuesto y solucionamos el tema. Ellos me dijeron que les interesa más que yo sea socio fundador de un proyecto que sí, está muy bueno, me interesa, tiene buena proyección, tiene buenas cosas, pero puede ser, vamos a decir, una pérdida de un par de meses de trabajo. Decir, bueno, primero vamos a hacer un MVP, un mínimo producto viable, y después vamos a ver si funciona. Bueno, eso va a llevar de acá a marzo, o sea, van a ser un par de meses. Primero son 2 meses de desarrollo fuerte y después ir probando el mercado y viendo. La idea es que en marzo, o sea, dentro de unos 5 meses, bueno, 4 meses ya, esté todo funcionando bien en producción y que la gente pueda suscribirse a eso. Ese sistema a mí me interesa hacerlo, me parece que la gente que lo está haciendo es muy capaz, pero vos decís, che, ¿cómo me conviene encarar este tipo de cosas? Si básicamente te hacen una oferta buena, pero vos vas a tener un porcentaje de algo que puede llegar a ser bueno. O decir, bueno, no, me alejo de eso, digo, este es el presupuesto, te hago el MVP. Después si funciona, si te haces multimillonario o no, bueno, es tu tema, ¿viste? Vos tenés que venderlo, vamos a decir. Es muy interesante porque ninguno de los dos pueden ser dos formas, simplemente, no hay errores o no errores, sí. Pero tal vez en uno terminás ganando plata, vamos a decir, haciendo un presupuesto. Si falla, no importa, vos ya hiciste lo tuyo, listo. Ahora, si haces la opción del porcentaje, primero te vas a comprometer de una forma que a ellos les gusta más, a ellos les interesa eso, y segundo, vas a tener una ganancia permanente, por decirlo de alguna forma. Una vez que fluya la empresa, una vez que fluya todo el sistema, obviamente hay que meterle un montón, esto es solo el MVP, pero la idea puede llegar a escalar de una forma que vas a decir, bueno, puede llegar a ser más interesante perder un par de meses por eso. A lo que voy con esto es decir, cuando uno tiene que intentar meterse y asociarse y cuando uno tiene que decir, bueno, no, yo doy un paso al costado, yo esto te ayudo, lo hago por esta plata. Ese tipo de cosas, a mí me cuesta, por ejemplo, ahora me cuesta mucho distinguir las mejores opciones, porque esta opción yo lo veo y digo, ¿cuál es el público? El público tiene, el mercado completo son 40.000 usuarios. En Argentina tienen solo 40.000 usuarios posibles para esto y piensan pegar un 40% del mercado, vamos a decir 16.000 personas. De esas 16.000 personas, que no creo que se suscriban a las 16.000 personas, vamos a decir, bueno, no importa, ponemos 16.000 personas, mejor de los casos. Bueno, la suscripción, el ticket medio es de 25 dólares. Bueno, son 400.000. 400.000 dólares. Sí, che, 30% de 400.000 dólares puede llegar a ser un poco más interesante que cobrarle 10.000 dólares por un MVP. Entonces, bueno, nada, realmente me pongo a pensar en esto y digo, yo puedo llegar a perder 3 meses, o incluso vamos a decir 6 meses, perder 6 meses en algo que no funciona. O utilizar 6 meses para ganar, vamos a decir 10.000 dólares, ya que puse ese número, 10.000 dólares y listo. Y bueno, se terminaron 6 meses, me olvido, sí. Seguramente me van a necesitar para después del MVP, porque una vez que está el MVP y funciona, me van a seguir llamando para avanzar ese sistema, ¿viste? Entonces, básicamente uno es plata inmediata, que funciona y va, y otro es plata si llega en el remoto caso de que le peguemos al mercado muy bien y que todo funcione como ellas pretenden, ¿viste? Es muy complicado. Sí, para mí es una cuestión, porque nadie va a venir y te va a decir, loco, esta es la mejor opción, esto te conviene porque esto va a salir bien y esto va a salir mal. No, la realidad es que nadie sabe, solo vos, que básicamente te lo ofrecieron, sos el único que se va a meter en eso, y son decisiones que pueden salir bien como pueden salir mal también. Pero si no tenés nada que perder, yo siempre iría por la opción que un poquito de riesgo te genera, ¿no? Sí. O sea, que mayor riesgo hay. La otra, con unos amigos, estábamos comiendo un asado y decían que la gente que le va bien es la gente la que va a lo loco.
que no piensa mucho Sí. y va y lo hace. Yo esa mentalidad no es para mí decir, loco, yo necesito pensar las cosas, decir, bueno, en este caso, hay estas solo dos maneras. Bueno, hay una manera de hacerlo con vesting, de decir, bueno, yo puedo estar 4 años en esto y vas sacando un porcentaje entre más tiempo estás. Hay muchas formas de hacerlo. Yo pensé solo en estas dos, pero claro, porque no tengo tanta experiencia, porque ¿viste? Es la segunda empresa en la que tal vez me meto y listo, Sí. ¿viste? Y no hay mucho más. Ahora, esto dentro de 2 años, cuando me ofrezcan de nuevo algo similar, va a decir, no, bueno, esto yo cuando lo encaré de esta forma no me sirvió. Vamos a decir, si era 30%, bueno, ¿por qué no pido un 15%, pero aparte un sueldo, por ejemplo? Sí. Si es un intermedio, si sale muy bien, al fin y al cabo termino ganando plata, a mí tampoco me interesa hacerme un supermillonario con esto, y también puedo decir, bueno, yo hice esto, que a mí lo que más me interesa es decir, bueno, soy socio fundador. Tanto el porcentaje no me vuelve la cabeza, pero al fin y al cabo voy a estar en la parte tecnológica, voy a ser yo. Entonces, es importante llegar a tener algo potente, porque la idea es después escalar y todo eso. Bueno, vamos a ver cómo sale eso. Sí. Bueno, ese intermedio, por ejemplo, yo lo descarté, pero podría no descartarlo. Podría decir, bueno, no, la mitad de lo que yo pensaba de porcentaje y hacer un presupuesto y ver qué onda, ¿viste? También la comunicación de este tipo de cosas es muy difícil porque tal vez yo pienso en un 30% y la persona al lado está diciendo, no, ahí es la pata de tecnología, no sabemos nada, vamos a decir un 50% para la parte de tecnología. Sí, ¡guau! Yo de primera le pensaba pensar Claro. un 30%, el primer número lo pensaba poner yo y digo, Sí, bueno, sí, no, sí. ahora estoy pensando voy a esperar a su número para empezar a negociar desde ese punto. Pero el tema de negociación, es un tema, me parece muy difícil y me di cuenta que negociar tiene que ser siempre en una comunicación, en una conversación, directamente en una videollamada o en presencial. Cuando uno negocia por mail o por un mensajito de WhatsApp, es muy difícil porque no tenés la posibilidad de negociar bien, ¿viste? Porque justamente puede pensar la otra persona, si vos vas a la negociación pensando todas tus opciones, estudiando bien qué hacer, en el caso, por ejemplo, si decís 30%, te dice no, yo pensaba un 10%. ¿Sí? Bueno, no, entonces te hago un presupuesto, este sería el presupuesto. ¿Sí? Bueno, no me interesa. Bueno, listo. Claro. Y cerrar telón, ahí se termina. ¿Qué pasa? Esa persona va a decir, bueno, lo perdí. ¿Cómo lo consigo? De nuevo. Y bueno, yo pensé en el fin y al cabo en ese 10%. ¿Sí? Bueno, está bien, 10% con este presupuesto. Por ejemplo, ¿me entendés? Son formas de ver cómo ganar la negociación. Y yo me doy cuenta que estoy perdido en ese tema todavía. Es algo bastante nuevo para mí, en el que a mí me gusta bastante la materia, me estoy empezando a desenvolver un poco mejor, pero es muy difícil porque una persona que realmente sabe te saca a pasear en eso, ¿viste? Sí, y también hay muchas propuestas que no te da tiempo a pensarla tanto, se resuelven muchas cosas por mail. Me imagino que para comprar, viene por ejemplo una empresa de afuera, gigante, supongamos Coca-Cola y quiere comprar tu empresa, no va a venir el dueño de Coca-Cola, se te va a sentar al lado y te va a decir, che, te queremos comprar. No, o sea, resolverlo por mail, no te da muchas opciones de contraofertar y lo tenés que resolver todo por mail, todo entre papeles, no es en el momento. Es distinto cómo se maneja a ese nivel que como se maneja acá. Acá tenés la chance de decir, bueno, si esto no me convence, contraoferto ahí sobre la marcha, pero ya vas con una idea en la cabeza de decir, bueno, quisiera esto, este es mi objetivo, si no sale, esto lo podría aceptar, pero más o menos tenés escenarios planteados de cuáles son las opciones que te gustaría o podrías aceptar. Sí, una de las cosas que estuve viendo es en cómo hacer que la otra persona entienda lo que vos haces, por ejemplo. Porque nosotros, vamos a decir que hacemos, en la parte del sistema, por ejemplo, hay muchas cosas que, bueno, un usuario común no ve y que, en este caso, estas personas no tienen ni idea que van a ser un problema, ¿viste? Vamos a decir, cuando dicen, vamos a integrar inteligencia artificial en tal cosa, en videollamada, y te pone el bigote, cuando, bueno... Sí. Está bien, ¿eso qué conlleva? Conlleva analizar cada frame y poner bueno,
ese tipo de cosas, una persona común no lo sabe y dice, bueno, esto es fácil porque como lo hace Instagram o tal aplicación que te pone un filtro, es hacer ese filtro solamente que en una videollamada. Ah, bueno, es fácil, difícil, y bueno, uno piensa, un usuario común piensa, no, esto es facilísimo, ¿viste? Entonces vos decís, che, te están desmeritando un montón, es muy difícil negociar o hablar si la otra persona no sabe que realmente es difícil o que es más difícil. Sí, o algo, perdón, que te piden siempre es hacerlo lo más sencillo posible. Porque se piensan que hacerlo sencillo es lo más fácil y no, o sea, hacerlo sencillo para una persona, para el cliente básicamente, no es fácil, no implica que sea fácil. Tiene un montón de trabajo atrás, pero la otra persona no lo entiende. Y es complicado tratar de hacerlo entender. Es como decir, esto de errores comunes a decir, bueno, errores básicos. No, hay errores comunes que son muy complejos de no tener, ¿viste? Entonces, yo creo que ahí yo creo que hacerte entender, desglosar lo que uno hace y demostrar que funciona y cómo es que funciona, es fundamental y es muy difícil, Yo realmente con este sistema estoy intentando explicarle que no se va a hacer en un mes, estoy intentando explicar y dice, no, pero mirá, yo con inteligencia artificial hice el diseño en 2 minutos. Sí. Bueno, el problema no es el diseño. Exactamente. ¿Viste? Sí. Y por ejemplo también esas promesas que uno puede hacer ahora que no hay nada, decir, bueno, vamos a hacer una búsqueda rápida. Los sistemas actuales buscan muy lento en esto. Bueno, sí, buscan lento porque tienen 1 millón de usuarios y llegar a ese usuario rápido es difícil. Claro. Entonces, eso a mí me parece muy interesante cómo uno piensa, decir, bueno, ¿cuál es tu diferencial como empresa? No, nosotros somos más rápidos, más eficientes, somos mejores. ¿Hiciste algo? No, todavía no hicimos nada, pero vamos a ser más rápidos, vamos a ser más eficientes. Ah, bueno, estamos hablando de otra cosa entonces. Exactamente. ¿Viste? Y vamos a integrar inteligencia artificial en todos lados, te va a hacer automáticamente todo. Ah, bueno, ¿está funcionando? No, lo vamos a hacer, vamos a ver qué pasa, ¿viste? Sí. ¿Y quién lo va a hacer? Bueno, en este caso, en este caso sos el encargado. Entonces, a eso voy de que uno, cuando se pone a vender, cuando intenta agarrar a un cliente, dice un poco lo que está. Ahora, cuando uno tiene algo concreto, vender eso es muy complejo, muy complejo. Así que bueno, eso dentro de un par de podcasts supongo voy a comentar. No, y qué pasa. ¿sabes qué estaría bueno? Invitar a... Hay que ponerle un poco de aceite a la silla porque está haciendo ruido. Hay que invitar a algún vendedor porque este tipo de cosas me parece que nos vendría muy bien, que nos pueden explicar también, porque es gente que tiene mucha más experiencia tratando de vender, ya sea productos, servicios. Estaría bueno traer alguien que te venda productos como alguien que te venda servicios. Porque capaz que esa experiencia que nosotros no tenemos, no sé cuánta experiencia tenés vos, pero yo tengo muy poca experiencia. La de los golpes, y siempre, exactamente, y siempre estoy tratando de medir todo, porque me parece que es una buena forma de mejorar las cosas, pero si voy con una estrategia a vender algo y veo que no funciona, ok, no es que si la primera no funcionó, descarto y cambio, sino que trato de probar un par de veces, como para poder tener una métrica, y si eso realmente veo que no funciona, ok, me doy vuelta, cambio la estrategia, mientras mi público sigue siendo el mismo, cambio la estrategia, intento de otra forma y así. Pero capaz que un vendedor con experiencia sabe de qué forma ir a atacar a cada cliente, y eso creo que es, no sé, abismal, es una diferencia muy, muy grande contra alguien que realmente no sabe vender. Sí, darle vuelta a situaciones que son difíciles, ¿viste? A esto de, no me gusta, quiero esta otra. O sea, bueno, ¿y cómo hacemos? No, es decir, bueno, directamente veo otra oportunidad, ¿me entendés? Ese tipo de cosas es muy complejo. Tal cual. Tampoco hay que hacerse daño pensando decir, bueno, no, esto no, yo no lo puedo hacer, qué sé yo. Esto es aprendizaje. Hay que repetir. Esta fue la primera negociación grande. Te voy a contar qué me pasó en la primera negociación. La primera negociación que tuve yo con una persona para un sistema. Que yo le iba a desarrollar un sistema
era todo relacionado con gimnasia, gimnasia deportiva, era cómo hacer era una aplicación de los movimientos en la parte de gimnasia y cómo hacer un entrenamiento, tenía que hacer un entrenamiento dentro de la aplicación. Estaba muy bueno, estaba muy interesante. Y digo, bueno, esto era un sistema bastante grande. Voy a reunirme con la persona. Nos íbamos a juntar en un barcito, más o menos, no era nada del otro mundo. Cuando llega la negociación, está la persona con una picada. Yo nunca había visto una picada tan grande, ¿viste? Es decir, yo ya ahí, ya me había ganado, Sí. me había destruido. Yo no le dije todo que sí, ¿viste? Terminé de ser. Mientras comías la picada. Pero a mí, yo ya había quedado choqueado con eso de decir, bueno, no sé qué demostraba con esa gran picada, pero a mí me dejó, me descasilló, ¿viste? No terminé de poder fluir como naturalmente fluyo en una situación controlada, ¿viste? Entonces eso a mí me parece también muy interesante como algunas cosas, vamos a decir, por ejemplo, cambio de algunas palabras, nosotros decimos, yo recién dije MVP para algo. Bueno, un usuario común no sabe que MVP es mínimo producto viable. Yo por las dudas lo aclaré en el momento que lo dije, pero ese usuario que no lo conoce, decir, bueno, ¿cómo lo decís? Bueno, vamos a probar el mercado con este proyecto, vamos a hacer un proyecto más chico de esto. ¿Qué te parece fundamental de esto? Bueno, encaremos con esto. Bueno, son tipos de cosas que una negociación, y sobre todo si vos ya estás descasillado, no sos el que maneja el tema, cuando el otro está manejando la situación a su favor y vos no podés terminar de decir qué va a pasar, qué decir, no, esto me es medio difícil, o esta persona la tiene clara tal vez, vos pensás decir, bueno, ya tiene preparadas las cosas, ya sabe encarar las cosas y yo simplemente estoy aprendiendo. Bueno, listo. Entonces te quedas en una situación de alumno de, bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, escuchás todo lo que te dicen y asentás como, ok, está perfecto todo lo que me digas, yo mientras sigo comiendo la picada. Pero bueno, valió la pena. No valió la pena. Bueno, igual pasa mucho y vuelvo a lo mismo, creo que tenés que ir, no sé, experimentando sobre el paso de las cosas. Ejemplo, a mí me pasaba de que también la primera, no sé si negociación, pero primera propuesta que tuve que hacer de trabajo fue sobre lo mismo, fue un servicio de IA que tenía que vender, donde el cliente al que apuntaba me hizo un pero, que es el pero más común que te lo dice todo el mundo. Me parece que es caro. O sea, el primer pero es, che, esto está bueno, pero es caro. Yo fue como, bueno, en algún momento, por su necesidad, me llamará de vuelta y me dirá, che, te pago lo que me estás pidiendo. Yo me crucé de brazos y dije, en algún momento me llamará. Yo el precio no se lo bajo. Sin haber hecho un buen análisis de precio, no sabía si mi precio realmente estaba aceptado por el mercado o no, no tenía ningún cliente. Yo dije, esto me sirve como para empezar, voy a cobrar esto. Sin ningún análisis atrás, que eso, error gravísimo, ¿no? Pero bueno, es cruzarme de brazos sin decirle, che, bueno, te parece caro, pero ¿contra qué lo estás comparando? Y ahí vas a tener más información de la otra persona. Bueno, me parece que es más caro porque vi tal producto que es similar. Ok, es similar, pero ¿tiene esto? No, la verdad que esa parte no la tiene. Entonces son cosas o son barreras que puedes ir rompiendo, pero a medida que también vas estudiando un poco más. Yo después de que el cliente no me llamó claramente, fue como, che, ¿por qué no me habrás llamado? Algo debo haber hecho mal. Y claro, cuando te pones a revisar qué fue lo que hiciste mal, fue como ni siquiera darle la atención que se merecía al cliente y no entender cuál era su necesidad real. Sí. Porque capaz su necesidad no era algo que yo le estaba planteando, sino que era algo un poco más complejo, o no tan complejo, sino que era algo mucho más fácil de resolver, y yo estaba tratando de ofrecerle, no sé, un sistema gigante para su emprendimiento que era súper chico. Sí, pero bueno, también cuando dice pero, uno tiene que decir, bueno, ahí está el problema bueno, justamente te lo dijo muy clarito, tema precio, decir, bueno, ¿y por qué ese precio? Ahí uno tiene que decir, no, porque esto, tener el servidor en la nube, hacer esto de esta forma, esto consume, a mí ya en general me consume mantenimiento de tanto, entonces esto ya de por sí es caro.
mano de obra es esto, ¿viste? Entonces, sí, bueno, cuando le das un por qué llegaste a ese valor, es mucho más fácil entender, es hacerse entender, que la persona que está vendiendo entienda por qué tiene ese valor, por qué pasa esto, por qué se hace de esta forma. ¿Viste? Sí, y debe ser de lo más complicado, porque cuando no es lo mismo explicarle las cosas a alguien técnico que a alguien que realmente no tiene ni idea. Le hablas de servidores y dejó de escucharte. Sí. Entonces, a ese cliente que no entiende de servidores, si empezás a hablar de esa forma, lo perdiste y posiblemente nunca se dé vuelta para llamarte y decirte, che, me gustaría avanzar con esto. No, lo perdiste como cliente y es complicado después retomar eso. Pero saber de qué forma apuntar cambia mucho dependiendo de la persona a la que le estás vendiendo. Sí. Mucho. Sí, también yo me pongo a pensar en la parte técnica, cuando a mí me hablan mucho de decir, bueno, esto es muy complicado, y yo lo pienso y digo, bueno, tan complicado no es, por ejemplo. Y yo desmerito mucho, no solo el trabajo de decir, bueno, esta persona dice que este sistema de gestión, por ejemplo, es muy complicado, bueno, tan complicado no es, y me pongo a pensar cuando a mí me pasa esa situación, yo digo, no, sí, es muy complejo esto, entonces al fin y al cabo termina siendo complejo, porque es complejo, pero uno cuando piensa en ese trabajo, dice, no, es una boludez, ¿viste? Entonces, no, a mí me pasa por lo menos desde que yo no solo bajo un poco mi trabajo, decir, no es tan difícil, simplemente porque yo ya lo sé hacer, y también bajo el trabajo de todos los otros. Cuando alguien me dice, no, este sistema, esto va a salir esto, digo, bueno, listo, lo hago yo. O incluso, vamos a decir, por ejemplo, en editar los videos. Nosotros, ¿por qué estamos editando los videos? Esto es. Bueno, porque creemos que, primero, además de que te gusta, de que es algo que está bueno hacer y experimentar, decís, bueno, a nosotros nos parece que puede ser una buena opción. ¿Y por qué no le pagas a alguien para que lo haga completo? Bueno, no, es bastante caro, vamos a intentar hacerlo nosotros, qué sé yo. Si tenemos éxito, vamos a poner una persona. Obvio, sí. Pero hoy que no está siendo rentable el podcast todavía, bueno, vamos a intentar hacerlo nosotros. Bueno, ese hacerlo nosotros lleva mucho más tiempo, es mucho más difícil. Sin duda. Lo agarra a alguien que ya sabe hacerlo y dice, esto no lo de, es hacer los recortes cuando... Pero claro, nosotros no lo hacemos, entonces tenemos que aprenderlo, es algo complejo, al fin y al cabo, termina siendo algo complejo para nosotros que no sabemos hacerlo. Pasa lo mismo para todo el que dice, che, yo quiero hacer un sistema. Es algo complejo, sí, es complejísimo, ¿viste? Pero yo te estoy diciendo, no, ¿viste? Tal cual. Y no, es una locura. Sí. Pero sí, bueno, sí. Funciona para todos lados, eso es lo que voy. Tal cual. Hoy pensamos y decimos, bueno, no pagamos un editor, nos parece que es complicado porque recién ahora nos metimos, pero hace un par de semanas era, ¿qué tan complicado puede ser editar esto? Esto debe ser una boludez. Ya sabemos que es difícil. Capcom te lo resuelve en 2 segundos, no, Capcom no te lo resuelve en 2 segundos. O sea, tenés que tener un poquito de experiencia en eso. Y claramente a nosotros nos cuesta un montón, capaz que estoy todo el día tratando de editar algo, porque no tengo la experiencia que tiene alguien que realmente edita videos. Y después te das cuenta por qué cobran lo que cobran. Sí. Que a todo esto está aproximadamente $11 el minuto de edición, que parece una locura. Pero bueno, cobran porque realmente es un trabajo que te lleva tiempo. Sí. Hoy no lo podemos pagar porque no tenemos ingresos básicamente para poder pagarlo. Cuando empieza a generar algo el podcast, se pagará con un editor, pero por el momento lo tenemos que hacer nosotros. Bueno, pero es muy interesante también nosotros perdimos mucho tiempo viendo las herramientas, cuál es la mejor herramienta para, ¿viste? Nosotros tenemos un día, en ese día tenemos que ser productivos y hacer nuestras cosas. Si a ese día nosotros le estamos acortando un pedazo para hacer algo que es de diseño o algo en lo que no nos queremos especializar, en algún sentido, si vos en ese tiempo estás haciendo lo tuyo y llegás a ganar la plata necesaria para pagarle a un editor para que haga eso, ya está. Ese tipo de cosas nosotros tenemos que poder empezar a pulirlas. Sí. Pero la realidad es que nosotros medio dijimos, bueno, vamos a lanzarnos a ver qué pasa y no mucho más, ¿viste? Después veremos. Sin duda, yo creo firmemente en eso, en que una vez que estás más tranquilo, empezar a delegar tareas es clave. No puedes hacer todo vos solo, no puedes hacer una empresa solo, no puedes llevar un proyecto adelante solo. Siempre tiene que ser con un equipo atrás. Ahora, cuando
creás ese equipo y bueno, depende un poco de las circunstancias, del momento y demás. Capaz que hoy no es momento porque no nos genera ingresos, pero el día de mañana, cuando empecemos a tener ingresos, ok, ¿qué nos conviene? ¿Un editor porque nos saca tiempo o perdemos un día editando? Ok, listo, no lo editemos nosotros, le pagamos a una persona o nos conviene pagar, por ejemplo, a una persona que nos haga publicidades, no sé, que nos mantenga las redes y demás, algo de marketing. Ok, y ahí ponemos sobre la mesa y decimos, ok, prefiero invertir la plata en alguien que nos haga marketing que alguien que nos edite el video porque ya aprendí en este tiempo a editarlo yo, entonces me lleva menos tiempo. Y también la curva de aprendizaje en edición o en cualquier cosa se va cortando con el pasar del tiempo. Hoy me lleva menos tiempo editar el podcast que lo que me llevaba hace 2 semanas atrás. Sí, por suerte. Muy bueno. Pero es verdad también, para mí es importante ser feliz. Yo te digo, mi frase de cabecera es, lo importante es ser feliz. Sí. Si a vos te gusta editar, bueno, está bueno perder un poco de tiempo para eso porque no es una pérdida de tiempo. Vos estás haciendo algo que te gusta, Tal cual. ¿viste? Mientras la pasemos bien, para adelante. Ahora, si te pones a pensar, no, esto es un sufrimiento para mí, si bueno, listo, hay que tercerizar esto y chao, ¿viste? Y sí, nos saldrá caro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Igual que pasa con las empresas, hay veces que las empresas piden un préstamo para poder contratar empleados, para poder desarrollar algo que les va a generar ese dinero. Entonces, es un poco de eso. También podemos pensar en buscar sponsors, por ejemplo, Sí. o cosas de esas que me parece que podrían llegar a ser muy interesantes en el caso de que nosotros queramos hacerlo muy rentable el podcast. Hay que ir viéndolo, hay que estudiarlo, es algo que yo quiero hacer en la marcha, que van a ir apareciendo cosas, vamos a ver cómo va, la gente que vamos a traer. Ahora dijiste algo clave, para mí es importante traer gente que venda, que esté ahí en ese momento de vamos a vender, vamos a actuar y cómo hacen estas personas para, por ejemplo, yo el vendedor que conozco, muy amigo mío, él fue actor primero. Y él dice, vos tenés que ponerte en personaje, vos sos... Y él actúa, por ejemplo, como el cliente al que yo le estaba vendiendo. Claro. Y siempre me hace esa contraoferta o esa... Yo decía, primero, a veces es muy real, pero otras veces sí, ¿qué pasaría si posta me hubiera dicho esto? Sí. Y cómo hacer, por ejemplo, cómo tiran el número, por qué ponen un número cuando, vamos a decir, los vendedores siempre tienen una escala de número para poner. Bueno, ¿cómo manejan eso? ¿Cuándo están hasta las cuerdas? Hay veces que uno pierde plata para venderle a alguien, vamos a decir, Amazon con los productos a veces pierde plata simplemente para poder quedarse con más mercado. ¿Viste? Ese tipo de cosas, decir, bueno, un vendedor lo tiene que tener clarísima. Y vos, ¿querés perder un poco de plata para después, a futuro, vamos a decir, en la edición de video, vamos a poner una persona que lo haga muy, muy, muy bien? Claro, eso va a hacer que el producto nuestro sea más rentable. O sea, que cada video diga, bueno, ahora la gente lo ve. Antes ponerlo, hay 1000 personas máximo que ven este podcast. Bueno, con una persona que lo edite bien, o que también puede ser que haga marketing por afuera, que no tenga nada que ver con la edición de video, que haga marketing de lo nuestro. Bueno, eso tal vez escala a que en vez de 1000 personas lo ven 10.000 personas, o 100.000 personas, y bueno, ya está, empieza a ser rentable. Esa inversión que nosotros pusimos al principio, vale completamente la pena. Tal cual. Y ahora, mientras hablas un poco de eso, se me viene a la cabeza que nosotros no tenemos armado un roadmap, por ejemplo, del proyecto en sí. Pero porque esto, no sé si en su momento, cuando lo empezamos a armar, lo pensamos como, vamos a armar un super proyecto que nos genere ingresos y demás. Fue como, íbamos por otro lado más. Sí, por eso. teníamos un par de cervezas arriba. Exactamente, no fue todo muy pensado. Pero bueno, acá la gente se puede dar cuenta justamente de que no siempre el emprendedor tiene en cuenta ese tipo de cosas. Hoy no tenemos en cuenta eso, que parece que lo tenemos que hacer, que ya lo vamos a organizar en la semana, pero también saber qué pasa si no lo estamos buscando en este momento. Pero, por ejemplo, aparece un sponsor. Muchachos, la verdad que me parece que su podcast la va a romper, está buenísimo los capítulos, todo. Ok, les pongo tanta plata encima. Bueno, ojo, no te van a poner un número. Vos decís, ¿cuánto sale? También. ¿Cuánto sale estar? Bueno. ¿Cuánto sale tener 2 minutos en tu podcast? No tengo ni idea. Bueno, para empezar no tengo idea. Segundo, si viene y te ofrece, por ejemplo, no sé, loco, te doy $5.000.
haz lo que quieras. ¿Verdad? Mientras tiene que aparecer un cartel gigante atrás cada vez que hable. Ok, ¿qué hacemos? Lo ponemos en esa pared que está blanca totalmente. Ahora, ¿qué hacemos con esa plata? No tenemos un plan en este momento, error nuestro, pero bueno, porque también es algo con lo que estamos empezando recién, pero ahí nos damos cuenta de esos errores de los que venimos hablando y les va a pasar siempre de que tratan de hacer algo que capaz esté en funcionamiento, pero pueden corregir un montón de cosas para que no se les complique después a futuro. Hoy nosotros nos sentamos y decimos, che, bueno, armemos el roadmap, si viene plata, dónde vamos a invertir primero, qué nos conviene hacer y demás, para después saber qué paso dar y no invertir en cualquier lado porque pensamos que puede salir bien, sino tener todo con métricas, todo escrito básicamente y decir, bueno, apuntamos acá, marketing es lo primero que necesitamos, vamos a marketing. Necesitamos cámaras porque se ven muy mal, la gente nos dirá si se ve muy mal, pero saber dónde se va a invertir puntualmente. Ese tipo de cosas las tenemos que tener definidas. Sí, la verdad que eso a mí me parece súper interesante. Yo veo, por ejemplo, que uno lo hace por amor al arte, ¿viste? Al principio. Sí. Entonces, no lo piensa tanto como un producto, pero yo me pongo a pensar en esto, en el MVP que estaba hablando antes, de uno de los MVP que estoy haciendo. Yo pienso llegar a 100 usuarios con ese MVP. Si no se llega a 100 usuarios pagos, se termina el proyecto. Claro. De decir, che, ¿y nosotros tenemos algo de eso? Y no, ¿por qué vamos a tener algo de eso? Yo no lo quiero comprar nunca. Claro, pero, exactamente. Pero si vos te vas a pensar, pensándolo en algo serio, decir, bueno, no, esto tiene que ser rentable, vamos a decir, en julio del año que viene. Si no es rentable en julio del año que viene, se termina. Dejo hacer, ¿sí? Claro. Bueno, es una forma de verlo. ¿Sí? Obviamente, yo no pienso dejarlo. No, quiero dejar claro que yo tampoco. Pero te das cuenta cómo uno puede realmente pensar de forma como negocio, esto se hace así, no perdamos tiempo en esto porque pasó un año y no fue rentable. Chao. Sí, y te das cuenta ahí cómo cambia la forma de pensar, de tener un negocio rentable a hacer algo por hobby. Sí. Porque si nosotros hacemos esto por hobby, que no me desagrada para nada, porque arrancó así básicamente, cuando lo tratás de convertir en un negocio, y hay que hacer estos cambios, como armar un roadmap de qué vamos a hacer más adelante, no analizamos, por ejemplo, todo nuestro mercado, ese tipo de cosas lo tenemos que hacer. No lo hicimos, ¿por qué? Porque no lo veíamos como un negocio en sí. Entonces, hoy que decimos, bueno, se podría monetizar capaz a futuro, entonces me gusta la idea, hay que empezar a hacer este tipo de cosas que muchas veces no se tienen en cuenta. Sí, yo estoy pensando, ¿cuál es nuestro usuario común? Ponele, ¿cuál es nuestro usuario objetivo? ¿Quién nos está mirando? Eso estaría muy bueno hacer una encuesta, es decir, bueno, en Google Forms agarramos y hacemos una pequeña encuesta de qué es lo que están haciendo, si son emprendedores, si están empezando a emprender, tienen ganas. Todavía, claro, tienen ganas pero tienen un trabajo estable y no quieren dar el salto todavía. Porque le faltan cosas, porque saben que van a cometer los errores comunes que cometen todos. Sí. Bueno, empecé a emprender. Claro. Pero, ¿cuál es el tema? Ahí nosotros todavía no sabemos cuál es nuestro público. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a mover? Vamos a decir, cuando hable un sponsor y nos diga, bueno, un sponsor típico, vos decís, ¿cuál es tu público objetivo? Tal vez te lo pregunta directamente y nosotros no lo tenemos directamente. Tal cual. Eso me parece súper interesante hacer. Entonces, bueno, son pequeñas cosas, yo eso estoy seguro, lo voy a hacer, lo dejamos en la descripción para que ustedes lo completen y vemos un poco también a qué persona invitar, porque nosotros ahora pensamos en vendedores, porque yo creo que sí o sí todos lo necesitan, pero después puede ser que toda la gente que nos mira son técnicos, ¿viste? O ingenieros de sistemas, bueno, tal vez porque nosotros hablamos mucho de temas sistemas y a la gente le interesa, bueno, tal vez nos convenga traer un CTO, ¿viste? A alguien importante que haya tenido mucho recorrido en una empresa. Sí, tal vez está por relación de dependencia, no importa, pero un tipo que sepa mucho de eso, que sepa mucho de tecnología, de cómo escalar un producto, de base de datos, de por qué él en el banco hacía tal cosa y qué sé yo. Y voy a decir, bueno, podemos traer ese tipo de personas, pero no la traemos porque no conocemos a nuestro público, ¿entendés? Exactamente. Eso me parece súper interesante. Sí. Más que, está bien, nosotros ahora estamos empezando a ver cómo hacerlo que sea algo, no sé si rentable, algo un poco que dé más valor.
Entonces, bueno, nada, solo hay que... Primero empezamos, a mí me pasa eso, Exacto. hay que pasar a la acción en ese sentido. Sí. Nosotros empezamos y ahora vemos cómo corregir un poco el rumbo para llegar a un buen objetivo. Sí. Si no empezamos el objetivo. No, tal cual. Más que nada, o sea, no es por una cuestión monetaria, porque esto lo hablamos desde el día 1, no es por hacer plata con esto. La idea de esto es que nos sirva a nosotros un poco, ¿por qué? Porque si hay gente que te está mirando del otro lado y sabe que vos estás emprendiendo, quiere que en algún momento tu emprendimiento se vuelva una empresa y vos tenés esa presión atrás de decir, ok, hay mucha gente que me está mirando, que capaz a la gente le da exactamente lo mismo, pero capaz que tenés más presión de decir, bueno, ok, esto me tiene que funcionar para mí, o sea, primero para mí y después para decir, bueno, a la gente le estoy demostrando con el ejemplo en parte. Pero creo que en sí lo que queremos con esto también era poder darle una mano a la gente que está del otro lado y que tiene ganas de emprender, por ejemplo, y no se anima porque tiene miedo a dejar de tener un sueldo, tener las comodidades que hoy tiene y demás. Entonces, a esa gente queremos seguir dándole ese valor. Pero para nosotros poder darle ese valor también implica que nosotros tenemos un montón de gasto de tiempo, de recursos y demás. Si podemos solventar eso, le podemos dar incluso más valor a la gente de la que le estamos dando ahora. Sí. Estaba pensando en eso que decías y, por ejemplo, un servicio que nosotros podemos brindar en un futuro, todavía no, Sí. una consultoría de decir, bueno, che, vos tenés una empresa, te está yendo mal o querés terminar de mover un poco a la zona tecnológica y no lo estás pudiendo hacer. Bueno, nosotros podemos ayudarte a hacer eso, por ejemplo. Son ese tipo de cosas que hoy no son una posibilidad, primero porque no nos conoce nadie y segundo porque estamos recién comenzando, recién empezando a ver un mundo lleno de posibilidades y muy difícil. Y bueno, esto es aprender y ver. Lo iremos viendo sobre la marcha. Sí. Pero bueno, la idea principal es eso, entregarle a la gente algo de valor, algo que les pueda servir, que los ayude en ese momento de querer emprender, no saber qué hacer. Nada. Como consejo, anímense y en el camino irán viendo. No necesariamente tenés que dejar el trabajo que tenés para emprender. Puedes hacerlo en paralelo, hay un montón de métodos para hacerlo siempre que quieras. Así que si tenés ganas, hacelo. De alguna forma, hacelo que después verás si te da resultados o no. Bueno, Y eso con fue eso, todo por el video de hoy. con eso estamos. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. Recuerden, en el primer comentario va a haber un pequeño link en el cual para rellenar datos, si tienen ganas lo pueden rellenar, va a ser totalmente anónimo. La idea es entender cuál es nuestro público y ver cómo darle más valor a ustedes. Así que, bueno, eso es todo. Hasta la próxima.